Soy Esperanza Morales, tengo 72 años, y jamás imaginé que mi cumpleaños se convertiría en la noche más dolorosa de mi vida. Había pasado todo el día cocinando cochinita pibil, sopa de lima y un pastel de 3 leches para celebrar con mis 3 hijos en mi casa colonial de Mérida. Decoré la mesa con flores del jardín, encendí las velas aromáticas, puse mi mejor vajilla de Talavera, todo perfecto para una cena familiar. Pero cuando estábamos sentados en el comedor, Ricardo, mi hijo mayor, me miró directamente a los ojos y dijo: «Mamá, ya nos cansamos de ti, puedes buscar un asilo para vivir». Carmen asintió en silencio, evitando mi mirada. Javier, mi Benjamín, el que me decía mamá bonita, no dijo nada para defenderme. Me gritaron que era una carga, que se habían hartado de mis demandas de atención, que sería más feliz en un lugar apropiado para gente de mi edad. Me fui a mi recámara con el corazón destrozado, pero cuando abrí la maleta de cuero que había pertenecido a mi madre, sonreí por primera vez esa noche. Dentro estaban los certificados bancarios, los bonos del tesoro, todos los documentos que demostraban una verdad que mis hijos desconocían. Durante 40 años había construido un imperio textil que vendí gradualmente, acumulando una fortuna de $6 millones. Viví de forma modesta por elección, no por necesidad. Ellos creyeron que su madre era una anciana pobre que dependía de su caridad. Se equivocaron. Ahora, expulsada de mi propia casa como un mueble viejo, tengo el poder de cambiar el destino de todos nosotros. La pregunta es, ¿qué haré con este secreto que podría destruirlos o salvarlos? Mis hijos acaban de cometer el error más grande de sus vidas, y ni siquiera lo saben. El aroma de la cochinita pibil se mezclaba con el perfume de los jazmines que crecían en mi patio, creando esa atmósfera hogareña que tanto me enorgullecía. Desde las 5 de la madrugada había estado en la cocina, preparando todo con el mismo esmero de siempre, como si fuera la primera vez que cocinaba para mis hijos. Mis manos arrugadas, manchadas por décadas de trabajo en los telares, amasaron la masa para las tortillas mientras tarareaba La Llorona, esa canción que mi madre Soledad me cantaba cuando yo era niña en este mismo pueblo de Mérida. 72 años, murmuré mientras encendía las velas del pastel de 3 leches. Cada llama parecía danzar como los recuerdos que guardaba en mi corazón, Ricardo tomando sus primeros pasos en este mismo comedor, Carmen jugando con muñecas de trapo bajo la mesa de caoba, Javier persiguiendo iguanas en el patio trasero, los mismos niños que ahora llegaban a casa solo cuando necesitaban dinero o cuando yo los invitaba para ocasiones especiales como esta. La casa colonial de 2 plantas que había comprado con las primeras ganancias de mi negocio textil se veía perfecta esa tarde. Las paredes de mampostería pintadas de amarillo ocre reflejaban la luz dorada del atardecer yucateco, y los pisos de pasta de mosaico que tanto trabajo me había costado instalar brillaban como espejos. En el comedor, la mesa estaba dispuesta con la vajilla de Talavera que había heredado de mi abuela Concepción, platos hondos decorados con flores azules y amarillas, las copas de cristal tallado que solo usábamos en fechas especiales, y los cubiertos de plata que había pulido esa misma mañana hasta que quedaron relucientes. Eran las 7 de la tarde cuando escuché el primer carro estacionarse frente a la casa. Desde la ventana de mi recámara pude ver el tsuru blanco de Ricardo, con una abolladura nueva en la defensa que seguramente no me contaría cómo se hizo. Mi hijo mayor bajó del auto con esa cara de fastidio que había perfeccionado en los últimos años, ajustándose la guayabera arrugada que probablemente había usado toda la semana. A los 45 años, Ricardo conservaba mi estatura baja, pero había desarrollado una barriga cervecera que contrastaba con la complexión delgada que heredó de su padre Tomás, que en paz descanse. «Ricardo, mi amor», lo saludé desde la puerta extendiendo los brazos para abrazarlo. Él me dio un beso rápido en la mejilla, de esos que se dan por compromiso,
y entró directo a la sala sin siquiera comentar el delicioso olor que impregnaba toda la casa. ¿Ya llegaron Carmen y Javier?, preguntó mientras se dejaba caer en el sillón de mimbre que había pertenecido a mi padre, sin quitarse siquiera los zapatos polvorientos. Todavía no, hijo, pero ya no deben tardar. ¿Cómo está Patricia? ¿Por qué no vino contigo?, pregunté, refiriéndome a su esposa, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Patricia había dejado de acompañarlo a las reuniones familiares desde que se enteró de que yo no iba a ayudarlos con el enganche de la casa que querían comprar en el norte de la ciudad. Tenía cosas que hacer, respondió secamente, prendiendo el televisor y subiendo el volumen lo suficiente para evitar conversación. Regresé a la cocina a revisar la sopa de lima que borboteaba suavemente en la olla de barro, el caldo transparente con su color amarillento perfecto, los trozos de pollo deshebrado flotando como nubes, las rodajas de lima que le daban ese toque ácido tan característico de nuestra cocina yucateca. Mientras revolvía con la cuchara de madera que había usado por más de 20 años, no pude evitar recordar las tardes en que Ricardo me ayudaba a deshebrear el pollo, sentado en un banquito junto a la estufa, preguntándome mil cosas sobre la vida. El ruido de otro motor me devolvió al presente. Era el Pointer rojo de Carmen, tan maltratado como su matrimonio. Mi hija bajó del auto con sus gemelos de 8 años, Sebastián y Santiago, que corrieron directo hacia mí gritando: «Abuela Esperanza», con esa alegría genuina que solo tienen los niños. Carmen venía detrás, caminando lentamente, con esa expresión de cansancio perpetuo que había adquirido desde el divorcio. «Mamá», me saludó con una sonrisa forzada, entregándome un ramo de gladiolos que probablemente había comprado en el semáforo. «Feliz cumpleaños». A los 38 años, Carmen conservaba la belleza morena de las mujeres yucatecas, pero la vida no había sido gentil con ella. Su cabello negro, que antes llevaba siempre suelto y brillante, ahora lo mantenía recogido en una coleta práctica. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos cafés delataban noches de desvelo trabajando como maestra de primaria en una escuela del fraccionamiento Las Américas, tratando de sacar adelante a sus hijos ella sola después de que su ex marido se fue con una mujer 20 años menor. «Gracias, mi niña hermosa», le dije, besándola en ambas mejillas. «Los niños se ven preciosos». «¿Ya cenaron?». «No, mamá, por eso llegamos puntuales. Los gemelos no han parado de hablar de tu cochinita desde que les dije que vendríamos». Carmen entró a la casa cargando una pequeña mochila con juguetes para mantener ocupados a los niños durante la cena. Sebastián y Santiago me abrazaron por las piernas, llenándome de esa energía infantil que tanto extrañaba en mi casa. Con sus caritas idénticas heredaron los ojos verdes de su abuelo paterno. Me contaron al mismo tiempo sobre sus aventuras en la escuela, sus nuevos amigos y un partido de fútbol que habían ganado esa semana. «Abuela, ¿ya hiciste tu famosa sopa de lima?», preguntó Sebastián, estirando el cuello para tratar de ver hacia la cocina. «Y cochinita pibil», agregó Santiago, haciendo un gesto exagerado de delicia. «Mi maestra dice que su abuela también hace cochinita, pero seguro no es tan buena como la tuya». Me reí con ganas, sintiendo como esos pequeños rayos de sol iluminaban mi corazón. Por ellos valía la pena cada hora invertida en la cocina, cada peso gastado en ingredientes de calidad, cada gota de sudor bajo el calor del horno de leña que mantenía en el patio trasero especialmente para ocasiones como esta. El último en llegar fue Javier, mi hijo menor, en su motocicleta Honda azul que hacía más ruido que una licuadora descompuesta. A los 32 años, Javier era el más parecido físicamente a su padre, alto, de complexión delgada pero fuerte, con esas manos grandes y callosas que delataban su trabajo como mecánico. Su cabello negro siempre estaba ligeramente grasoso, y sus uñas perpetuamente manchadas de aceite de motor, sin importar cuánto se las tallara. «Mamá bonita», me gritó desde la calle,
quitándose el casco y sacudiendo su cabello. Javier tenía esa sonrisa fácil que había heredado de mí, esa capacidad de iluminar un cuarto con su presencia. Era el único de mis hijos que aún me decía mamá bonita, el apodo que me había puesto cuando tenía 5 años y que ahora, a sus 32, seguía usando. Javi, mi amor, le grité de vuelta, secándome las manos en el delantal bordado que me había regalado Carmen hacía varias navidades. Ya pensé que no ibas a llegar. ¿Cómo crees que me iba a perder el cumpleaños de mi mamá bonita?, dijo mientras me levantaba del suelo con un abrazo que me hizo reír como cuando era niña. Además, alguien me dijo que habría cochinita pibil, y yo nunca le falto a la cochinita pibil. Javier entró a la casa saludando a sus hermanos con esa energía contagiosa que siempre había tenido. Cargó a los gemelos uno en cada brazo, haciéndolos reír con sus bromas tontas, y le dio un beso en la frente a Carmen, preguntándole cómo estaba llevando lo de la escuela. Bueno, mis amores, dije una vez que todos estuvieron reunidos en la sala. La cena ya está lista, los espero en el comedor. Durante los siguientes minutos, la casa se llenó de ese bullicio familiar que tanto extrañaba. Los gemelos corrían de un lado a otro, explorando cada rincón como si no hubieran estado allí cientos de veces antes. Carmen ayudaba a servir la comida, organizando automáticamente todo con esa eficiencia que había desarrollado como madre soltera. Ricardo permanecía callado en su silla, revisando su teléfono celular de vez en cuando, y Javier entretenía a todos con historias del taller, imitando a sus clientes con voces graciosas que nos hacían reír. El comedor se veía hermoso esa noche. Había colocado un mantel de lino blanco que había tejido yo misma años atrás, decorado con flores de bugambilia que corté del árbol del patio. Las velas aromáticas que había comprado en el mercado de San Benito creaban una luz tenue y cálida que hacía que los rostros de mis hijos se vieran más suaves, más jóvenes, como cuando eran niños, y toda nuestra felicidad cabía en esta misma mesa. Miren nada más que banquete nos preparó la abuela, dijo Javier, frotándose las manos con exageración teatral. Cochinita pibil, sopa de lima, frijoles colados, tortillas hechas a mano. Esto es mejor que cualquier restaurante de Paseo de Montejo. Es cierto, mamá, agregó Carmen, sirviendo sopa en los platos hondos de los gemelos. Te luciste como siempre, no sé cómo le haces para que todo te quede tan sabroso. El secreto está en cocinar con amor, mi niña, respondí, sintiendo una calidez especial al ver a toda mi familia reunida. Cuando cocinas pensando en las personas que amas, la comida sabe diferente. Ricardo levantó la vista de su plato por primera vez en la noche. Está muy buena, mamá, dijo con una voz que sonaba extrañamente forzada, como si las palabras le costaran trabajo. Durante los primeros 15 minutos, la cena transcurrió con normalidad. Los gemelos me contaron sobre sus maestras, Carmen compartió algunas anécdotas graciosas de sus alumnos, y Javier nos tuvo entretenidos con la historia de un cliente que había llevado su auto al taller con un pollo vivo atorado en el motor. Incluso Ricardo participó ocasionalmente en la conversación, aunque siempre con esa distancia que había construido entre nosotros en los últimos años. ¿Saben qué?, dije, levantándome para traer el pastel de 3 leches que había dejado enfriándose en el refrigerador. Creo que es hora del postre, y después podemos abrir los regalos. Fue entonces cuando noté el intercambio de miradas entre mis 3 hijos. Algo sutil pero inconfundible, como un código secreto que solo ellos entendían. Carmen bajó la vista hacia su plato, removiendo nerviosamente los frijoles colados con la cuchara. Javier dejó de sonreír por primera vez en toda la noche, y Ricardo carraspeó de esa manera que siempre había usado cuando estaba a punto de decir algo importante. Mamá, comenzó Ricardo, con una voz que sonaba demasiado formal para una cena familiar. Antes del pastel, necesitamos hablar contigo de algo importante. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque todavía no entendía por qué.
Dejé el tenedor sobre el plato y los miré a los tres, tratando de descifrar esas expresiones que de repente se habían vuelto tan serias. ¿Qué pasa, mis amores? ¿Pasó algo? Carmen y Javier seguían evitando mi mirada, dejando que Ricardo fuera el portavoz de algo que claramente habían planeado con anticipación. Mi hijo mayor se enderezó en su silla, se ajustó la guayabera y me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Mamá, ya no podemos seguir así, dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Esta situación se ha vuelto insostenible para todos nosotros. ¿Cuál situación, Ricardo? No entiendo de qué me hablas. Mamá, intervino Carmen, finalmente levantando la vista pero sin lograr sostener mi mirada. Sabemos que esto es difícil, pero ya no eres la misma de antes. Te has vuelto muy dependiente de nosotros. Sentí como si el aire hubiera abandonado mis pulmones. ¿Dependiente? Yo, que había criado a 3 hijos sola después de que su padre muriera de un infarto. Yo, que había construido un negocio desde cero para darles todo lo que necesitaban. Yo, que seguía cocinando, limpiando, lavando mi ropa y manteniendo esta casa sin ayuda de nadie. No entiendo, mis hijos. ¿Dependiente de qué manera? Nos llamas todos los días, continuó Ricardo, enumerando con los dedos como si estuviera presentando evidencias en un juicio. Quieres que vengamos a visitarte cada fin de semana, te quejas de que estás sola, y cuando tenemos problemas económicos, esperas que nosotros te resolvamos todo. Cada palabra era como una bofetada. ¿Llamarlos todos los días? Los llamaba 2 o 3 veces por semana, solo para saber cómo estaban, para escuchar sus voces, para sentir que seguía siendo su madre. ¿Querer que me visitaran? ¿Era tan malo desear ver a mis hijos y mis nietos? ¿Y cuándo había yo esperado que ellos me resolvieran algo? Era exactamente al revés. Ellos venían a mí cuando tenían problemas, cuando necesitaban dinero prestado, cuando querían que cuidara a los niños o que les preparara comida para llevarse. Ricardo, creo que hay un malentendido. Intenté explicar, pero él levantó la mano para detenerme. No, mamá, no hay malentendidos. La realidad es que ya nos cansamos de esta situación. Todos tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas, y no podemos estar cargando con esto, repetí, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Te refieres a mí? Un silencio pesado se instaló en el comedor. Los gemelos, que hasta ese momento habían estado entretenidos con sus juguetes en la sala, se asomaron curiosos al escuchar el tono tenso de la conversación. Carmen les hizo una seña para que se quedaran donde estaban. Mamá, dijo Javier, y por primera vez escuché incertidumbre en su voz. Lo que Ricardo quiere decir es que, bueno, que tal vez sería mejor para todos si buscaras un lugar donde estuvieras más cómoda. ¿Un lugar donde esté más cómoda? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Un asilo, dijo Ricardo sin rodeos. Hay lugares muy bonitos, mamá, con gente de tu edad, actividades, atención médica a las 24 horas. Serías más feliz ahí. El mundo se detuvo. Las velas del comedor siguieron parpadeando. El aroma de la cochinita pibil siguió llenando el aire. Los sonidos de la calle siguieron colándose por las ventanas abiertas, pero para mí todo se congeló en ese momento. Las palabras de Ricardo rebotaron en mi mente como ecos en una cueva vacía, un asilo. Serías más feliz ahí. Ya nos cansamos. ¿Están hablando en serio?, susurré, mirando los rostros de mis 3 hijos, buscando alguna señal de que esto fuera una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Mamá, por favor entiende, dijo Carmen, y ahora sí había lágrimas en sus ojos. No es que no te queramos, te amamos mucho, pero ya no podemos seguir así. Yo tengo que trabajar doble turno para mantener a los gemelos. Ricardo tiene sus propios problemas económicos, y Javier está tratando de salir adelante con el taller, y yo nunca les he pedido que me mantengan, respondí,
sintiendo como la indignación comenzaba a mezclarse con el dolor. Yo me mantengo sola, pago mis propios gastos, cuido mi propia casa, pero nos pesas emocionalmente, soltó Ricardo, y esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Siempre estás triste, siempre te quejas de la soledad, siempre quieres que vengamos a acompañarte. Tenemos nuestras propias familias que atender. Yo soy su familia, grité, y mi voz resonó por toda la casa colonial como un grito de batalla. Soy la mujer que los parió, los amamantó, los crió, trabajó día y noche para darles todo lo que necesitaban. Soy la que se quedó despierta cuando tenían fiebre, la que los llevó a la escuela todos los días por años, la que vendió sus joyas para pagarles la universidad. Los gemelos aparecieron en la entrada del comedor, asustados por los gritos. Carmen se levantó inmediatamente a consolarlos, pero ellos corrieron hacia mí. ¿Por qué gritas, abuela?, preguntó Sebastián, abrazándose a mi pierna. ¿Están peleando?, agregó Santiago, con esos ojos verdes llenos de confusión. No, mis amores, les dije, tratando de controlar mi voz. Los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles. Vayan a la sala a jugar. Sí, Carmen los llevó de vuelta a la sala, pero pude ver cómo volteaban constantemente hacia el comedor, sintiendo la tensión que había envenenado el ambiente. Mamá, dijo Javier, acercándose a mí y tomando mis manos. No queremos lastimarte, te amamos. Pero, no, lo interrumpí, soltándome de su agarre. No me digan que me aman después de lo que acaban de decirme. El amor no funciona así, Javier. El amor no dice te amo, pero vete a un asilo porque me pesas. Es que si nos pesas, explotó Ricardo, levantándose de la silla con tanta fuerza que la vajilla tembló sobre la mesa. Ya no aguantamos más tus dramas, tus quejas constantes, tus demandas de atención. Queremos vivir nuestras vidas sin tener que estar cargando contigo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una dolía más que la anterior, pero era la última frase la que me destrozó completamente, sin tener que estar cargando contigo, como si yo fuera un bulto, un peso muerto, un estorbo que había que quitar del camino. Está bien, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Entiendo perfectamente. Me levanté de la mesa con la dignidad que me quedaba, caminé hacia mi recámara y cerré la puerta. Detrás de mí escuché el murmullo de voces, discusiones a media voz, y luego el sonido de sillas moviéndose. No salí a despedirme, no bajé cuando escuché los motores de los carros arrancando, no respondí cuando Carmen tocó suavemente mi puerta para decir mamá, ya nos vamos. Esa noche, sentada en mi cama con el corazón hecho pedazos, abrí la maleta de cuero que guardaba en el fondo del closet. La misma maleta que había pertenecido a mi madre Soledad, que había viajado conmigo desde mi pueblo natal hasta Mérida cuando me casé con Tomás, que había guardado los documentos más importantes de mi vida durante décadas. Dentro estaban los certificados bancarios, los bonos del tesoro, los comprobantes de las inversiones que había hecho durante años. 6 millones de dólares que había acumulado vendiendo gradualmente las acciones de Textiles Esperanza, la empresa que construí desde cero y que había sido el orgullo de mi vida. Dinero que había guardado celosamente, viviendo de forma modesta, planeando dejárselo como herencia a mis hijos cuando yo ya no estuviera. Pero ahora, mientras las lágrimas caían sobre los documentos bancarios, me di cuenta de que ya no estaba. La esperanza que había criado a esos 3 hijos con amor incondicional había muerto esa noche, en esa mesa de comedor, entre platos de cochinita pibil y palabras envenenadas. La mujer que emergería de esta traición sería diferente, más fuerte, más sabia, y definitivamente menos generosa con su corazón y su fortuna. Mis hijos acababan de cometer el error más grande de sus vidas, y ni siquiera lo sabían. Los millones de Mamá Esperanza capítulo 2. La mujer que renació 3 días después de mi cumpleaños,
Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, instalado en mi pecho como una piedra, pero por primera vez desde aquella noche terrible, sabía exactamente qué tenía que hacer. Me levanté, me puse mi bata de algodón floreado y caminé descalza hasta la cocina. Preparé café de olla como me había enseñado mi madre Soledad, en una olla de barro, con canela en rama y piloncillo, dejando que el aroma llenara toda la casa. Mientras el café se cocía lentamente, saqué de nuevo la maleta de cuero y extendí todos los documentos bancarios sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde mis hijos me habían destrozado el corazón. $6 millones. Una fortuna que había construido durante 40 años de trabajo, vendiendo gradualmente las acciones de Textiles Esperanza sin que ellos se enteraran. Cada certificado bancario representaba meses de levantarme a las 5 de la mañana, de negociar con proveedores, de supervisar la producción de huipiles y rebozos que se vendían desde Campeche hasta Cancún, dinero que había planeado dejarles como herencia, para que sus hijos, mis nietos, tuvieran un futuro más fácil que el mío, pero ya no. Señor, dame sabiduría para hacer lo correcto, susurré, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared del comedor. Era la misma imagen que había bendecido esta casa durante 30 años, testigo silenciosa de tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantas lágrimas y alegrías. A las 8 de la mañana llamé al licenciado Hernández, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Buenos días, licenciado, soy Esperanza Morales. Doña Esperanza, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su cumpleaños? Por un momento, mi voz se quebró. Necesito verlo urgentemente. Licenciado, tengo que hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Por supuesto, doña Esperanza, ¿puede venir esta tarde a las 3? Mi oficina está libre. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el patio trasero, donde crecían los jazmines que tanto me gustaban. En pocas horas, la vida de mis hijos cambiaría para siempre, aunque ellos aún no lo sabían. Esa misma mañana comencé a hacer algo que no había hecho en décadas, buscar un lugar donde vivir, pero no un asilo, como ellos habían sugerido con tanta crueldad. Buscaría un departamento en el centro histórico de Mérida, un lugar que fuera mío por elección, no por rechazo. Caminé por las calles empedradas del centro, sintiendo como cada paso me alejaba no solo físicamente de la casa donde había criado a mis hijos, sino emocionalmente de la mujer sumisa que había sido durante tanto tiempo. En la calle 60, entre la catedral y el mercado Lucas de Gálvez, encontré lo que buscaba, un pequeño edificio colonial de 3 pisos, pintado de verde jade, con balcones de hierro forjado que daban vista a la Plaza Santa Lucía. ¿La señora está interesada en el departamento del segundo piso?, me preguntó don Aurelio, un hombre moreno de unos 60 años, con manos callosas de zapatero y una sonrisa amable. Era el dueño del edificio y tenía un taller de reparación de huaraches en la planta baja. Sí, me gustaría verlo, respondí, sintiendo una emoción extraña. Hacía décadas que no tomaba una decisión tan importante por mí misma. El departamento era perfecto para lo que necesitaba: 2 recámaras pequeñas pero luminosas, una sala comedor con ventanas que daban a la calle, una cocineta funcional y un pequeño balcón con vista a la plaza. Los pisos de pasta de cemento estaban bien conservados. Las paredes tenían esa humedad característica de los edificios coloniales, pero todo se sentía acogedor y lleno de posibilidades. ¿Cuánto es la renta, don Aurelio? 4,000 pesos al mes, señora. Incluye el agua. La luz va aparte. Era una cantidad ridículamente baja comparada con mi patrimonio, pero perfecta para la nueva vida que estaba planeando. Me lo quedo, dije sin dudar. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando guste, señora. Solo necesito el depósito y 2 meses por adelantado. Esa tarde,
En el despacho del licenciado Hernández, ubicado en una casona colonial de Paseo de Montejo, firmé los documentos que cambiarían el destino de mi fortuna para siempre. ¿Está usted completamente segura de estos cambios, doña Esperanza?, me preguntó el licenciado, un hombre distinguido de unos 50 años, con bigote canoso y lentes de montura dorada. Es una decisión muy radical. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, firmando cada página con la determinación de una mujer que finalmente había encontrado su voz. El Nuevo Testamento era claro: toda mi fortuna sería destinada a la construcción de una escuela para niños indígenas en Valladolid, y a un fondo para becas universitarias para jóvenes de escasos recursos. Mis hijos no recibirían ni un centavo. También quiero que redacte una carta para ser entregada junto con el testamento, agregué. Quiero que mis hijos entiendan exactamente por qué tomé esta decisión. Durante los siguientes días, me dediqué a organizar mi mudanza con una eficiencia que me sorprendió. Vendí la casa familiar a una joven pareja que acababa de casarse. Verlos tan enamorados y llenos de sueños me recordó a Tomás y a mí 30 años atrás, y seleccioné cuidadosamente qué muebles llevaría al departamento. Me quedé con la mecedora de mimbre donde había amamantado a mis 3 hijos, la mesa de centro de madera tallada que había sido de mi abuela Concepción, algunas fotografías familiares de cuando éramos felices, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y por supuesto, la maleta de cuero con los documentos que ahora tenían un destino muy diferente. El día de la mudanza, solo Javier apareció. Lo sexta llegar en su motocicleta Honda azul cuando los empleados de la empresa de mudanzas estaban cargando el último viaje. Mamá bonita, me dijo, quitándose el casco y caminando hacia mí con esa sonrisa que todavía me podía desarmar. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Hacer qué? Hijo, mudarte, dejar la casa, todo esto. Hizo un gesto abarcando la casa colonial que había sido nuestro hogar durante tantos años. Ustedes me dijeron que buscara un lugar donde estuviera más cómoda, respondí, manteniendo un tono neutral. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, mamá. Yo nunca dije eso. Fueron Ricardo y Carmen los que. Tú estuviste ahí, Javier. Tú no dijiste nada para defenderme. Vi cómo sus hombros se hundieron. Por primera vez desde aquella noche, parecía realmente consciente del daño que habían causado. ¿Dónde te vas a vivir? A un departamento en el centro. Ya lo renté. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Dinero para la mudanza? ¿Para los muebles nuevos? Su oferta me habría conmovido una semana atrás. Ahora solo me confirmó que seguían sin entender nada. No necesito tu dinero, Javier. Nunca lo he necesitado. Mamá, por favor, sé que la regamos. Sé que no debimos hablar así, pero tú sigues siendo nuestra madre. Una madre que les pesa, le recordé, usando las mismas palabras que habían usado ellos. Una madre de la que ya se cansaron. No era eso lo que queríamos decir. Era exactamente lo que querían decir. Me subí al asiento del copiloto de la camioneta de mudanzas. Dale mis saludos a tus hermanos, Javier, y diles que ya no tienen que preocuparse por cargar conmigo. Lo dejé parado en la banqueta, frente a la casa que ya no era mía, con el casco en las manos y una expresión de desconcierto que me dolió más de lo que quería admitir. Mi nueva vida en la calle 60 comenzó esa misma tarde. El departamento se veía completamente diferente con mis muebles. La mecedora de mimbre quedó perfecta junto a la ventana que daba a la Plaza Santa Lucía. La mesa de centro encontró su lugar en la sala pequeña pero acogedora. La imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el comedor diminuto, bendeciendo este nuevo espacio que era completamente mío. Esa primera noche, me senté en el balcón con una taza de chocolate caliente, viendo la vida nocturna del centro histórico. Jóvenes enamorados se besaban bajo las farolas coloniales, familias cenaban en los restaurantes al aire libre de la plaza, músicos callejeros tocaban trova yucateca para los turistas. El mundo seguía girando, la vida seguía sucediendo,
y yo estaba aprendiendo a ser parte de ella de una manera completamente nueva. Buenas noches, señora, me saludó una voz desde el balcón de al lado. Era una mujer mayor, de unos 65 años, con cabello cano recogido en un chongo y ojos vivaces. Soy Remedios, su vecina. ¿Usted es la nueva inquilina de don Aurelio? Sí, soy Esperanza Morales. Mucho gusto, el gusto es mío. Si necesita algo, aquí estamos. Mi marido Evaristo y yo llevamos viviendo aquí 15 años. Conocemos todos los secretos del barrio. Gracias, doña Remedios. Se lo agradezco mucho. ¿Usted es de Mérida? Sí, toda la vida, pero siempre había vivido en las colonias del norte. Esta es mi primera vez viviendo en el centro. ¡Ay, qué maravilla! Ya verá que aquí la vida es diferente, más tranquila, más auténtica. Aquí todavía existe la comunidad de verdad. No sabía lo profética que sería esa conversación. Durante las siguientes semanas, descubrí que doña Remedios tenía razón. La vida en el centro histórico tenía un ritmo completamente diferente al de las colonias residenciales donde había vivido durante décadas. Aquí, los vecinos se conocían por nombre, se saludaban en la calle, se preocupaban unos por otros de maneras que había olvidado que existían. Doña Remedios se convirtió en mi primera amiga real en años. Vendía dulces de papaya, cocada y melcocha en un puesto móvil que instalaba cada tarde en la Plaza Santa Lucía, y su risa contagiosa se escuchaba desde mi balcón. Su esposo, don Evaristo, era un hombre callado pero sabio, que había trabajado toda la vida como albañil y ahora se dedicaba a cuidar las plantas del pequeño jardín comunitario que los vecinos habían creado en la azotea del edificio. Señora Esperanza, me dijo doña Remedios una tarde mientras tomábamos café en mi balcón. Disculpe que me meta donde no me llaman, pero, ¿usted tiene familia? Tengo 3 hijos, respondí, sintiendo el familiar pinchazo en el corazón. ¿Y no la visitan? Lleva aquí casi un mes y nunca he visto que vengan. Ellos están muy ocupados con sus propias vidas, dije, usando la frase que había perfeccionado para evitar explicaciones dolorosas. Doña Remedios me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y han visto de todo. ¡Ay, hijita!, me dijo con una suavidad que me sorprendió. Los hijos a veces no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. ¿Usted tiene hijos, doña Remedios? Tuve 5. 2 se me murieron chiquitos, de esas enfermedades que antes no se podían curar. Los otros 3 viven en Estados Unidos. Hace 8 años que no los veo. ¿Y no la extrañan? Claro que me extrañan, pero la vida los llevó por otros rumbos. Yo ya aprendí que el amor de madre no se mide por las visitas, sino por lo que uno lleva aquí adentro. Se tocó el pecho, y por cómo uno elige vivir cada día. Sus palabras me quedaron resonando durante días. Un mes después de mi mudanza, mientras compraba verduras en el mercado Lucas de Gálvez, escuché una voz familiar detrás de mí. Mamá, me volteé y vi a Carmen parada junto al puesto de chiles, con los gemelos de la mano. Se veía demacrada, más delgada que la última vez que la había visto, y tenía ojeras profundas que delataban noches de insomnio. Carmen, la saludé con cortesía, como saludaría a cualquier conocida. Mamá, te hemos estado buscando por todas partes. Fuimos a la casa y los nuevos dueños nos dijeron que te habías mudado, pero no sabían dónde. Me mudé al centro, dije, seleccionando cuidadosamente unos tomates. Como ustedes me sugirieron. Abuela Esperanza, gritaron los gemelos al unísono, soltándose de la mano de su madre para abrazarme por las piernas. Su alegría genuina me derritió el corazón, como siempre. Mis niños hermosos, los saludé, agachándome para besarlos. ¿Cómo están? ¿Ya empezaron las clases? Sí, abuela, dijo Sebastián, y ya aprendí a escribir tu nombre completo, Esperanz alto. Y yo también, agregó Santiago. Mi maestra dice que es un nombre muy bonito. Es el nombre más bonito del mundo, les dije,
sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer. Mamá, intervino Carmen, acercándose con cautela. ¿Podemos hablar? Los niños pueden quedarse jugando ahí en la fuente mientras nosotras. No hay nada de qué hablar. Carmen, sí hay, mamá, mucho de qué hablar. Nos equivocamos, mamá, todos nos equivocamos feo. Se equivocaron cuando creyeron que podían deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. No queríamos deshacernos de ti. Su voz se quebró. Solo estábamos desesperados. Los tres estamos pasando por momentos muy difíciles y decidieron que yo era la culpable de sus problemas. Carmen bajó la mirada. Los gemelos, sintiendo la tensión, se acercaron de nuevo a nosotras. ¿Por qué se ven tristes, mamá?, preguntó Santiago, tomando la mano de Carmen. No estamos tristes, mi amor, solo estamos hablando de cosas de adultos. Abuela, ¿por qué ya no vives en la casa grande?, preguntó Sebastián, con esa curiosidad directa de los niños. Porque ahora vivo en un lugar nuevo, mi niño, en el centro de la ciudad, donde hay música y muchas cosas bonitas que ver. ¿Podemos ir a conocer tu casa nueva?, preguntó Santiago. Miré a Carmen, que me observaba con ojos suplicantes. Tal vez otro día, respondí, sabiendo que Carmen entendería el mensaje. Mamá, por favor, susurró Carmen, dame una oportunidad de explicarte. ¿Explicarme qué? Carmen, ¿que estoy vieja y soy una carga? ¿Que se cansaron de mí? ¿Que sería más feliz en un asilo? Nunca dijimos que estarías más feliz en un asilo. Eso lo dijo Ricardo, no yo. Pero tú no me defendiste. Tenías razón, mamá. Tenías razón en todo. No me defendiste cuando más lo necesitaba. Un silencio pesado se instaló entre nosotras, roto solo por las voces de los vendedores y el bullicio normal del mercado. Los niños te extrañan muchísimo, dijo Carmen, jugando la única carta que sabía que podía dolerme. Preguntan por ti todos los días. Sebastián hasta hizo un dibujo de tu casa, de tu antigua casa, con toda la familia junta. Ese golpe sí me dolió. La idea de mis nietos preguntando por mí, extrañándome, sin entender por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. ¿Y qué les dices cuando preguntan? Les digo que la abuela necesitaba un tiempo para ella, pero ellos no entienden, son muy chiquitos, son lo suficientemente grandes para entender que los adultos a veces se lastiman unos a otros, dije, recogiendo mis compras, y que a veces esas lastimaduras no se pueden curar fácilmente. Mamá, espera. Carmen me siguió entre los puestos del mercado. ¿Al menos me das tu dirección? ¿Un teléfono? ¿Algo para poder comunicarnos? Me detuve junto al puesto de flores, donde una anciana maya vendía ramos de flores de bugambilia y jazmines. Carmen, durante 38 años fui tu madre incondicional. Te crié, te protegí, te apoyé en todas tus decisiones, incluso cuando me equivoqué al hacerlo. Te consolé cuando tu esposo te dejó, cuidé a tus hijos cuando tenías que trabajar, te presté dinero cuando lo necesitaste. Lo sé, mamá, y siempre te voy a estar agradecida. No quiero tu gratitud, Carmen. Nunca la quise, solo quería tu respeto, y ustedes decidieron que no me lo tenían. Si te lo tenemos, mamá, solo que es muy tarde. Compré un ramo de jazmines. Dale mis saludos a tus hermanos. Y diles que ya no tienen que preocuparse por la carga que era su madre. Me alejé del mercado sin voltear atrás, aunque pude escuchar a los gemelos gritando, «Adiós, abuela», y a Carmen sollozando. Esa noche, sentada en mi balcón con el aroma de los jazmines llenando mi pequeño departamento, supe que había llegado el momento de la segunda fase de mi plan. Era hora de que mis hijos descubrieran exactamente qué habían perdido cuando decidieron que ya no me querían en sus vidas. Los millones de Mamá Esperanza capítulo 3. El tesoro del perdón. 6 meses después de mudarme al centro histórico, mi nueva vida había encontrado un ritmo que me llenaba de una paz que no había sentido en años. Cada mañana despertaba al sonido de las campanas de la Catedral de San Ildefonso,
preparaba mi café de olla en la cocineta y salía al balcón a contemplar cómo Mérida despertaba con los primeros rayos del sol filtrándose entre los edificios coloniales. Doña Remedios se había convertido en la hermana que nunca tuve. Todas las tardes, después de que cerraba su puesto de dulces en la plaza, subía a mi departamento a tomar chocolate caliente y a contarme las historias de los turistas que visitaban su puesto. Don Evaristo, su esposo, había construido una pequeña mesa de madera en la azotea donde los vecinos del edificio nos reuníamos los domingos a jugar dominó y a compartir comida casera. Mire, doña Esperanza, me decía don Aurelio, el zapatero dueño del edificio, mientras reparaba mis huaraches favoritos. Usted llegó aquí como una flor marchita, y mírela ahora, parece que hubiera rejuvenecido 10 años. Era cierto, cuando me miraba en el espejo del baño, veía a una mujer diferente. Mis ojos tenían un brillo que había perdido durante los últimos años viviendo como la madre abnegada que esperaba constantemente la aprobación de sus hijos. Mi cabello, que ahora llevaba suelto en lugar del chongo apretado de siempre, había recuperado algo de su ondulación natural, y mi sonrisa, esa sonrisa que había sido tan natural en mi juventud, había regresado de manera espontánea. Es que aquí me siento libre, don Aurelio, le respondí, libre de ser yo misma sin tener que disculparme por existir. Pero en las noches silenciosas, cuando el bullicio de la plaza se calmaba y solo quedaba el sonido lejano de la música de algún bar, no podía evitar pensar en mis nietos. Sebastián y Santiago aparecían en mis sueños, preguntándome por qué no los visitaba, por qué no les preparaba más cochinita pibil, porque su abuela Esperanza había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiera existido. Una tarde de octubre, mientras regresaba del mercado con verduras frescas para preparar la cena, encontré a Javier sentado en las escaleras de mi edificio. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla deslavado y una camiseta blanca que había visto mejores días. Sus ojos, siempre tan llenos de vida, se veían cansados y tristes. «Hola, mamá bonita», me dijo, levantándose cuando me vio llegar. «Javier», lo saludé, sintiendo como mi corazón se aceleraba. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Por favor». «¿Cómo supiste dónde vivo?» «Carmen me contó que te había visto en el mercado». Me puse a preguntar por aquí hasta que don Aurelio me dijo que eras su inquilina. Subimos en silencio los 2 pisos hasta mi departamento. Una vez adentro, le ofrecí agua de Jamaica mientras él se sentaba nerviosamente en la mecedora de mimbre, la misma donde yo lo había arrullado cuando era bebé. «¿Cómo está tu taller?», le pregunté, manteniendo un tono neutral. «Se quebró, mamá». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de mi sala. Javier bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. «¿Cuándo?». «Hace 2 semanas. Ya no pude pagar la renta. Tuve que cerrar y entregar las llaves». Mi instinto maternal inmediatamente quiso consolarlo, ofrecerle ayuda, preguntarle qué necesitaba, pero la nueva Esperanza, la que había aprendido a valorarse a sí misma, permaneció callada. «¿Y ahora qué vas a hacer?». «No lo sé, mamá. No tengo trabajo, no tengo dinero ahorrado, no tengo nada». Levantó la vista hacia mí, y sexta lágrimas en sus ojos. «Ricardo perdió su trabajo hace un mes. Carmen está desesperada porque no le alcanza el sueldo para mantener a los gemelos. Y yo lo perdí todo. Lamento escuchar eso, Javier». «¿Solo eso? ¿Lo lamentas? ¿Qué esperabas que dijera?». Esperaba que me preguntaras si necesito ayuda, que me dijeras que puedo quedarme contigo, que me ofrecieras dinero prestado». Su voz se quebró. «Esperaba que fueras la madre de siempre». La madre de siempre era una mujer a la que ustedes decidieron que ya no querían en sus vidas. Javier se levantó de la mecedora y caminó hacia la ventana que daba a la plaza. Desde allí se podía ver la fuente colonial iluminada por las farolas, las parejas de enamorados paseando tomados de la mano, la vida normal de personas que no cargaban con el peso de familias destrozadas. «¿Sabes qué es lo que más me duele?»,
mamá, dijo sin voltear a verme, no es haber perdido el taller, no es estar sin dinero, es saber que perdí a la persona que más me amaba en este mundo, y que la perdí por idiota, por cobarde, por no saber defender lo que más valoraba. Javier, no. Déjame terminar. Se volteó hacia mí con los ojos rojos. Esa noche, en tu cumpleaños, cuando Ricardo y Carmen te dijeron todas esas cosas horribles, yo sabía que estaban mal, sabía que estaban siendo crueles e injustos. Pero no dije nada porque pensé que tal vez tenían razón. Pensé que tal vez si eras demasiado dependiente, demasiado demandante. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que éramos nosotros los dependientes, los que llegábamos a tu casa cuando teníamos hambre, cuando necesitábamos que cuidaras a los niños, cuando queríamos dinero prestado, cuando necesitábamos que alguien nos escuchara. Tú nunca nos pediste nada más que un poco de compañía, un poco de amor. Se sentó en el suelo, recargándose contra la pared, como hacía cuando era niño y había hecho alguna travesura. ¿Sabes qué descubrí estos meses, mamá? Que no sé vivir sin ti, no sé cocinar como tú, no sé arreglar mi ropa como tú, no sé enfrentar los problemas sin preguntarme qué harías tú en mi lugar, pero sobre todo, no sé ser feliz sin tu sonrisa, sin tus abrazos, sin que me digas hijo mío cuando llego a visitarte. Sus palabras me estaban derritiendo por dentro, pero me mantuve firme. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora, Javier? Porque me di cuenta de que prefiero ser pobre y tener a mi madre, que tener dinero y haber perdido a la mujer que me dio la vida. ¿Y tus hermanos piensan igual? Carmen está destrozada, llora todas las noches. Me dice que los gemelos preguntan por ti constantemente, que Santiago hizo un dibujo donde apareces tú con ellos y escribió extraño a mi abuela. Ricardo. Bueno, Ricardo es más orgulloso, pero su esposa Patricia me contó que él también está muy mal, que dice que fuimos los hijos más ingratos del mundo. Me levanté y caminé hacia la cocina, necesitando un momento para procesar todo lo que estaba escuchando. Puse agua a hervir para preparar más café, mientras Javier continuaba hablando desde la sala. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos. Sé que no merezco tu perdón, pero ¿podrías darnos una oportunidad? ¿Una sola oportunidad de demostrarte que aprendimos la lección? Regresé a la sala con 2 tazas de café humeante. Le di una a Javier y me senté en la mecedora, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué tipo de oportunidad? Déjanos ser tus hijos otra vez. Déjanos visitarte, cuidarte cuando estés enferma, celebrar tu cumpleaños como se debe, disfrutar de tu comida, escuchar tus historias, ser una familia otra vez. Y cuando tengan dinero otra vez, cuando sus vidas se estabilicen, ¿no van a volver a cansarse de su madre vieja? Nunca, dijo con una convicción que no había escuchado en su voz en años. Nunca, mamá, si me das esta oportunidad, te juro por la memoria de mi papá que nunca más te vamos a lastimar así. Bebí mi café lentamente, sintiendo como el líquido caliente me calmaba por dentro mientras mi mente procesaba la situación. Durante meses había soñado con este momento, con uno de mis hijos viniendo a pedirme perdón, reconociendo su error, suplicando por una segunda oportunidad. Pero ahora que estaba sucediendo, me daba cuenta de que las cosas no eran tan simples. Javier, necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes con absoluta honestidad. Lo que quieras. Mamá, ¿estarías aquí si no hubieras perdido el taller? ¿Si Ricardo no hubiera perdido su trabajo? ¿Si Carmen no estuviera batallando con el dinero? ¿Habrías venido a buscarme si sus vidas fueran perfectas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado durante varios minutos, mirando su taza de café como si allí estuvieran escritas las respuestas. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez no, tal vez necesitábamos llegar al fondo para darnos cuenta de lo que habíamos perdido. Esa honestidad me gusta más que 1000 promesas,
le dije, porque me dice que al menos ahora eres consciente de por qué estás aquí. Eso significa que voy a pensarlo. Se levantó de un salto y caminó hacia mí, pero yo levanté la mano para detenerlo. Pero hay condiciones, Javier. Si decido darles una oportunidad, será bajo mis términos, no bajo los suyos. Los que tú quieras, mamá. Primero, nunca más me van a hablar como me hablaron esa noche. Nunca más me van a tratar como si fuera una carga o un estorbo. Soy su madre, pero también soy una mujer que merece respeto. Hecho. Segundo, mi nueva vida en el centro me gusta. No me voy a regresar a vivir a una casa grande para estar disponible cuando ustedes me necesiten. Si quieren verme, vienen aquí. Perfecto. Tercero, van a conocer y van a respetar a mis nuevos amigos. Doña Remedios, don Evaristo, don Aurelio, todos los vecinos que se convirtieron en mi familia cuando ustedes me abandonaron. Por supuesto. Y cuarto, aquí me detuve, porque esta era la condición más importante. Van a tener que ganarse mi confianza otra vez. No va a ser automático, no va a ser fácil. Van a tener que demostrarme con acciones, no con palabras, que realmente cambiaron. Javier se acercó lentamente y se arrodilló junto a mi mecedora, como hacía cuando era niño y había roto algo valioso. Mamá, te prometo que vamos a hacer todo eso y más. Solo danos la oportunidad. Lo miré a los ojos y vi al niño de 5 años que me decía mamá bonita todas las mañanas. Vi al adolescente que me pedía que le enseñara a bailar para impresionar a su primera novia. Vi al joven que lloró en mis brazos cuando su padre murió, pero también vi al hombre de 32 años que había aprendido una lección muy dolorosa sobre el valor del amor incondicional. Está bien, susurré, y las 2 palabras cayeron como gotas de lluvia en tierra seca. Javier se echó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Me abrazó las piernas, mojando mi falda con sus lágrimas, repitiendo gracias, mamá, gracias una y otra vez. Pero Javier, le dije, acariciándole el cabello como cuando tenía pesadillas, esta es su única oportunidad. Si me vuelven a lastimar así, no habrá tercera oportunidad. No la vamos a necesitar, mamá, te lo juro. Esa noche, después de que Javier se fue con la promesa de hablar con sus hermanos y de regresar el domingo siguiente con toda la familia, me quedé despierta hasta muy tarde sentada en mi balcón. La decisión de perdonarlos no había sido fácil, pero me di cuenta de que no la había tomado por ellos, sino por mí. Durante meses había cargado con el peso del resentimiento, y ese peso me estaba agotando más que cualquier demanda que mis hijos hubieran podido hacerme. Además, estaban mis nietos. Sebastián y Santiago no tenían la culpa de las decisiones de sus padres, y ellos sí me necesitaban en sus vidas. El domingo llegó con un cielo despejado y esa brisa fresca que solo se siente en octubre en Yucatán. Desde temprano había estado cocinando, no pude evitarlo preparando todos los platillos que sabía que les gustaban: cochinita pibil, frijoles colados, sopa de lima y un pastel de chocolate que había sido el favorito de Ricardo desde que era niño. A las 12 del día tocaron la puerta. Cuando abrí, encontré a mis 3 hijos parados en el pasillo, con expresiones de nerviosismo y esperanza. Carmen cargaba una canasta con flores del jardín, Ricardo tenía una botella de vino tinto, y Javier llevaba a los gemelos de la mano. «Abuela Esperanza», gritaron Sebastián y Santiago al unísono, soltándose de su tío para abrazarme con esa fuerza que solo tienen los niños cuando están genuinamente felices. «Mis nietos preciosos», les dije, agachándome para recibirlos. «¿Cómo están? Los he extrañado tanto». «Nosotros también te extrañamos, abuela», dijo Sebastián. «Mamá nos dijo que ya podíamos venir a conocer tu casa nueva». «¿Es cierto que vives cerca de la catedral?», preguntó Santiago. «¿Y qué hay música en la plaza todas las noches?». «Es cierto, mis amores. Y después de comer los voy a llevar a conocer todo». Levanté la vista hacia mis hijos,
que seguían parados en la entrada como estudiantes que esperan permiso para entrar al salón. ¿Van a quedarse ahí parados toda la tarde?, les pregunté. Carmen fue la primera en moverse. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me abrazó fuertemente. «Mamá, perdóname», susurró en mi oído. «Perdóname por todo, ya está perdonado, mi niña», le respondí, sintiendo como mi propio llanto amenazaba con aparecer. Ricardo se acercó después, más tímido, más cauteloso. Era evidente que para él, siendo el mayor y el que más cosas hirientes había dicho, pedirme perdón era especialmente difícil. «Mamá», comenzó, y su voz se quebró inmediatamente. Yo no sé cómo pedirte perdón por las cosas que te dije». «Entonces no lo hagas», le dije. «Mejor demuéstramelo con tu comportamiento de ahora en adelante». Lo abracé también, sintiendo como sus hombros se relajaban por primera vez en meses. El almuerzo fue mágico. Mi pequeño comedor nunca había estado tan lleno de vida. Los gemelos me contaron todo lo que había pasado en sus vidas durante los meses que estuvimos separados, sus nuevos amigos en la escuela, las travesuras que habían hecho, los dibujos que habían hecho pensando en mí. Carmen me puso al día sobre su trabajo, los cambios en la escuela, sus alumnos favoritos. Javier me contó sus planes para buscar trabajo. Don Aurelio le había dicho que conocía a un mecánico que necesitaba ayuda y Ricardo, con más humildad de la que le había visto en años, admitió que había estado pensando en empezar su propio negocio de construcción, pero de manera más modesta y honesta que antes. «¿Y tú, mamá?», preguntó Carmen. «Cuéntanos de tu nueva vida. ¿Eres feliz aquí?». «Muy feliz», respondí honestamente. «He hecho amigos maravillosos, he aprendido a valorarme a mí misma de maneras que nunca pensé posibles, y he descubierto que soy más fuerte de lo que creía». «¿Vamos a poder conocer a tus amigos?», preguntó Javier. «Por supuesto. De hecho, Doña Remedios me pidió que la avisara cuando ustedes vinieran. Quiere conocer a los famosos hijos de Doña Esperanza». Después del almuerzo, como había prometido, llevé a los gemelos a conocer la Plaza Santa Lucía. Ricardo, Carmen y Javier nos acompañaron, caminando por las calles empedradas del centro histórico mientras yo les contaba la historia de cada edificio, cada rincón que había aprendido a amar durante estos meses. En la plaza nos encontramos con Doña Remedios, que estaba acomodando su puesto de dulces para la tarde. «Doña Esperanza», nos saludó con su sonrisa contagiosa. «Estos deben ser sus hijos y sus nietos». «Así es, Doña Remedios. Ellos son Ricardo, Carmen y Javier. Y estos dos terremotos son Sebastián y Santiago. ¡Ay, qué preciosos los niños! Y ustedes se parecen tanto a su mamá. Se ve que son buena gente». Mis hijos se mostraron genuinamente interesados en conocer a Doña Remedios. Le preguntaron sobre sus dulces, sobre su vida en el centro, sobre cómo había sido su amistad conmigo, y ella, con esa sabiduría natural que tenía, les contó cómo me había visto florecer durante estos meses. Su mamá llegó aquí como una planta que había estado en la sombra mucho tiempo, les dijo, pero miren cómo ha florecido, ahora es la luz de todo el edificio. Cuando regresamos al departamento al atardecer, encontramos a don Evaristo esperándonos en la azotea con una mesa puesta para cenar. Había preparado pescado a la veracruzana y había invitado a otros vecinos del edificio para conocer a mi familia. Don Evaristo no tenía que haberse molestado, le dije. Doña Esperanza, usted nos ha dado tanto a todos nosotros estos meses, que es lo menos que podemos hacer por sus nietos. Cenamos bajo las estrellas, en la azotea de un edificio colonial de 3 pisos, rodeados de macetas con plantas que don Evaristo cuidaba como si fueran sus hijos, escuchando las historias de los demás vecinos, viendo cómo mis hijos se integraban naturalmente a esta pequeña comunidad que se había convertido en mi nueva familia. «Mamá», me dijo Ricardo cuando estábamos despidiéndonos, «gracias por darnos esta segunda oportunidad. No la vamos a desperdiciar». «Mamá bonita», agregó Javier,
¿podemos venir el próximo domingo otra vez? Pueden venir cuando quieran, les respondí, pero recuerden, van a tener que respetar mi nueva vida, mis nuevos amigos, mi nueva forma de ser. Lo vamos a hacer, mamá, prometió Carmen. De verdad que hemos aprendido la lección. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en el balcón con una taza de chocolate caliente, pensando en todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí, pero ya no era un dolor que me destruyera. Era un dolor que me había enseñado mi propio valor, que me había obligado a crecer, que me había mostrado que podía ser feliz por mí misma. 2 semanas después, un martes por la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Señora Morales, habla el licenciado Hernández. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias. La llamo porque recibí una llamada muy interesante de sus hijos. Me pidieron una cita para hablar conmigo sobre ciertos asuntos familiares. Mi corazón se aceleró. ¿Habrían descubierto algo sobre el testamento? ¿Qué tipo de asuntos? Licenciado, prefiero no decirle por teléfono. ¿Podría usted venir a mi oficina mañana a las 4 de la tarde? Sus hijos van a estar aquí también. ¿Es algo malo? Licenciado, no. Doña Esperanza, al contrario, creo que va a ser una reunión muy reveladora. Colgué el teléfono con 1000 preguntas en la mente. ¿Qué querían mis hijos con el abogado? ¿Habían descubierto algo sobre mi patrimonio? ¿O tal vez querían ayuda legal para algo relacionado con sus problemas económicos? Al día siguiente, llegué puntual a la oficina del licenciado Hernández. Mis 3 hijos ya estaban ahí, sentados en las sillas de cuero frente al escritorio de caoba. Se veían nerviosos, pero también determinados. Doña Esperanza, tome asiento, por favor, me dijo el licenciado. Sus hijos pidieron esta reunión porque quieren hablar con usted sobre algo muy importante. Ricardo se aclaró la garganta y me miró directamente a los ojos. Mamá, durante estas 2 semanas, después de que nos perdonaste y nos diste una segunda oportunidad, los 3 hemos estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Sí, respondí, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación, y nos dimos cuenta de que nunca realmente nos hicimos responsables de nuestros actos, continuó Carmen. Te pedimos perdón, sí, pero nunca tratamos de reparar el daño que te causamos. El daño ya está reparado, les dije. El hecho de que hayamos vuelto a ser una familia es suficiente para mí. No, mamá, intervino Javier, no es suficiente. Queremos hacer algo más, algo que demuestre que realmente aprendimos la lección. El licenciado Hernández se acercó a su archivero y sacó una carpeta gruesa. Sus hijos me pidieron que investigara cuáles serían los mejores lugares en Mérida para ciertas inversiones caritativas, dijo con una sonrisa misteriosa. ¿Inversiones caritativas? Mamá, dijo Ricardo, sabemos que durante años fuiste muy generosa con organizaciones benéficas. Sabemos que siempre te gustó ayudar a la gente que más lo necesita, y queremos honrar eso. Carmen sacó un sobremanila de su bolsa. Juntamos todo el dinero que pudimos, dijo, entregándome el sobre. No es mucho, porque como sabes, los 3 estamos pasando por tiempos difíciles, pero son 15,000 pesos que queremos donar en tu nombre a alguna causa que tú elijas. Abrí el sobre y encontré billetes cuidadosamente contados, algunos claramente sacados de cochinitos de ahorro. ¿De dónde sacaron este dinero? Yo vendí mi televisión y algunos muebles que no necesitaba, dijo Ricardo. Yo vendí unas joyas que me había regalado mi ex esposo, agregó Carmen, y yo empeñé mi motocicleta, terminó Javier. Ahora voy al trabajo en camión, pero no me importa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No por el dinero. 15,000 pesos eran una cantidad insignificante comparada con los 6 millones que tenía guardados, sino por lo que representaba ese gesto. No necesitaban hacer esto, susurré. Si necesitábamos,
dijo Ricardo. Necesitábamos demostrar que aprendimos a valorar lo que realmente importa, y lo que realmente importa no es el dinero, sino hacer el bien, ayudar a otros, ser generosos como tú siempre fuiste con nosotros. El licenciado Hernández se aclaró la garganta. Doña Esperanza, hay algo más. Sus hijos también me pidieron que investigara la mejor manera de honrar su memoria cuando usted ya no esté con ellos. ¿Mi memoria? Queremos crear una beca de estudios, explicó Carmen, una beca que lleve tu nombre, para niños de escasos recursos. Queremos que cuando tú ya no estés, la gente se acuerde de Esperanza Morales como una mujer que hizo una diferencia en la vida de otros. Pero mamá, agregó Javier rápidamente, no es que queramos que te mueras pronto, al contrario, queremos que vivas muchos años más para ver cómo crece esta beca, para ver a todos los niños que van a estudiar gracias a ti. Me quedé callada durante varios minutos, sintiendo como el peso de los meses de resentimiento finalmente se levantaba completamente de mis hombros. Mis hijos no solo habían aprendido a valorarme a mí, sino que habían aprendido a valorar los principios que yo había tratado de enseñarles durante toda su vida: la generosidad, la compasión, la importancia de ayudar a otros. Licenciado, le dije finalmente, necesito hablar con usted a solas. Mis hijos se levantaron para salir, pero los detuve. No se vayan. Ustedes también necesitan escuchar esto. El licenciado Hernández me miró con curiosidad. Licenciado, el testamento que redactamos hace algunos meses. Necesito modificarlo. ¿Está segura, doña Esperanza? Completamente segura. Me volteé hacia mis hijos. Ricardo, Carmen, Javier. Hay algo que ustedes no saben sobre mí, algo que he estado guardando durante años. ¿Qué cosa, mamá?, preguntó Carmen, con una expresión de preocupación. Cuando ustedes me dijeron que me fuera a un asilo, cuando me gritaron que se habían cansado de mí, yo subí a mi recámara y abrí una maleta vieja que había pertenecido a mi madre. ¿La maleta de cuero que siempre tenías en el closet?, preguntó Javier. Esa misma. Dentro de esa maleta, mis hijos, había certificados bancarios y bonos del tesoro por valor de $6 millones. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del despacho. ¿6 millones? Balbuceó Ricardo. Durante 40 años construí Textiles Esperanza desde cero. Cuando ustedes mostraron desinterés por el negocio, decidí vender las acciones gradualmente e invertir el dinero. Viví de forma modesta por elección, no por necesidad. Carmen se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y nosotros te tratamos como si fueras una carga económica? Cuando me echaron de mi propia casa, decidí cambiar mi testamento. Todo ese dinero iba a ir a obras benéficas. Ustedes no iban a recibir ni un centavo. Tenías todo el derecho del mundo, dijo Javier con voz quebrada. Después de cómo te tratamos, tenías todo el derecho. Pero hoy, continué, después de ver lo que han hecho, después de ver que realmente aprendieron la lección, después de ver que han descubierto el valor de la generosidad y la compasión, he decidido cambiar el testamento otra vez. Mamá, dijo Ricardo, nosotros no queremos tu dinero, queremos tu perdón, tu amor, tu presencia en nuestras vidas, y lo tienen, les aseguré, pero también van a tener una herencia, no los 6 millones completos, pero sí una parte importante. La otra parte se va a ir a la beca que ustedes propusieron, y a la escuela para niños indígenas que yo había planeado. Mamá, susurró Carmen, no sabemos qué decir. No digan nada, solo prométanme una cosa, que van a usar ese dinero para ser mejores personas, mejores padres, mejores miembros de la comunidad, que van a honrar la memoria de su padre Tomás y los valores que él y yo tratamos de enseñarles. Los tres se levantaron al mismo tiempo y me rodearon en un abrazo grupal que me hizo sentir como si estuviera de vuelta en casa,
en el hogar que había construido durante tantos años con amor incondicional. Te prometemos, mamá, dijo Ricardo, con la voz ahogada por las lágrimas. Te prometemos que vamos a honrar tu confianza, vamos a ser las personas que tú siempre quisiste que fuéramos, agregó Carmen, y nunca más te vamos a fallar, terminó Javier. 6 meses después de esa reunión en el despacho del licenciado Hernández, mi vida había encontrado un equilibrio perfecto que nunca creí posible. Seguía viviendo en mi departamento del centro histórico, pero ahora era un lugar lleno de visitas constantes. Los domingos se habían convertido en tradición familiar. Mis 3 hijos venían con sus respectivas familias a almorzar, y después todos subíamos a la azotea donde don Evaristo había expandido el jardín comunitario para incluir una mesa grande donde cabíamos todos. Ricardo había encontrado trabajo como supervisor de obra en una constructora seria, y había empezado a ahorrar para el enganche de una casa modesta pero digna. Ya no hablaba de grandes planes ni de riquezas fáciles. Su nueva humildad había mejorado incluso su matrimonio con Patricia, quien ahora venía regularmente a visitarme y me ayudaba a cuidar el pequeño jardín de hierbas aromáticas que había plantado en el balcón. Carmen había conseguido un segundo trabajo dando clases de regularización por las tardes, lo que le permitía mantener mejor a los gemelos, pero más importante aún, había recuperado esa sonrisa luminosa que tenía cuando era joven. Los niños estaban floreciendo bajo esta nueva estabilidad emocional. Sebastián había empezado a escribir cuentos cortos inspirados en las historias que yo les contaba sobre la cultura maya, y Santiago había descubierto un talento natural para la música tradicional yucateca. Y mi Javier había encontrado trabajo en el taller de don Aurelio, que resultó ser no solo un zapatero, sino también un mecánico jubilado con décadas de experiencia. Bajo su tutela, Javier estaba aprendiendo no solo nuevas técnicas de reparación, sino también los valores de la honestidad y la responsabilidad en los negocios. Su sueño ahora era abrir un pequeño taller propio, pero esta vez con bases sólidas y principios éticos. La beca Esperanza Morales había sido oficialmente establecida, y ya tenía a sus primeros 10 beneficiarios, niños de comunidades mayas de Valladolid que ahora podían estudiar la secundaria gracias a las becas. Cada 3 meses, yo viajaba con mis hijos a conocer a estos niños, a escuchar sus historias, a ver cómo sus sueños se hacían realidad gracias a una segunda oportunidad. Abuela Esperanza, me había dicho Itzel, una niña de 14 años de Valladolid, durante nuestra última visita, cuando sea grande quiero ser como usted. Quiero ayudar a otros niños para que también puedan estudiar. Sus palabras me habían llegado al corazón, porque me hicieron dar cuenta de que mi vida había encontrado un propósito más grande que simplemente ser madre. Ahora era también una mujer que estaba plantando semillas de esperanza en tierras que parecían áridas. Una tarde de diciembre, mientras preparaba buñuelos navideños en mi cocineta, escuché que tocaban a la puerta. Era Carmen, pero venía sola, sin los gemelos. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, mi niña. ¿Pasa algo malo? No, mamá, al contrario, pasa algo muy bueno. Se sentó en la mecedora de mimbre y sacó un sobre de su bolsa. ¿Recuerdas que te conté que estaba estudiando una maestría en educación en línea? Sí. Claro. ¿Ya terminaste? Sí, mamá. Y me ofrecieron un puesto como directora de una escuela primaria nueva que van a abrir en enero. Carmen, ¡qué maravilloso! Me acerqué a abrazarla. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. El sueldo es el doble de lo que gano ahora. Con eso voy a poder darles a los gemelos todo lo que necesitan sin tener que trabajar tanto. Me da mucho gusto, mi amor, pero hay algo más. Me entregó el sobre. Esta es mi primera propuesta como directora de la nueva escuela. Abrí el sobre y leí el documento. Era una propuesta para que la nueva escuela se llamara Escuela Primaria Esperanza Morales, y para implementar un programa especial de becas para niños de escasos recursos. Carmen, no puedo creer que...
Mamá, quiero que tu nombre esté en esa escuela. Quiero que cada niño que estudie ahí sepa que existe gracias a una mujer que creyó en el poder de la educación y la generosidad. Me eché a llorar como no había llorado en meses, pero eran lágrimas de alegría pura, de orgullo maternal, de satisfacción por ver que mis hijos no solo habían aprendido a valorarme, sino que habían aprendido a honrar los valores que yo había tratado de enseñarles durante toda su vida. ¿Y qué dicen tus hermanos? Están de acuerdo. De hecho, fue idea de Ricardo. Dice que es la mejor manera de pedirte perdón por el resto de nuestras vidas. Esa noche, después de que Carmen se fue, me quedé sentada en mi balcón viendo la Plaza Santa Lucía iluminada por las luces navideñas. Doña Remedios había decorado su puesto de dulces con pequeñas luces de colores. Don Evaristo había puesto un nacimiento en la entrada del edificio y la música navideña yucateca flotaba desde los restaurantes cercanos. Mi teléfono sonó. Era Javier. Mamá bonita. ¿Ya sabes la noticia de Carmen? Sí, mi amor, acaba de estar aquí. ¿Qué te pareció? Me pareció el regalo de Navidad más hermoso que me han dado en mi vida. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Javi, ¿nos has perdonado de verdad? O sea, completamente. Su pregunta me conmovió, porque me di cuenta de que después de casi un año, mis hijos seguían cargando con la culpa de aquella noche terrible. Javier, escúchame bien. No solo los he perdonado completamente, sino que ahora entiendo que tal vez tenía que pasar todo esto para que ustedes y yo nos convirtiéramos en las personas que somos ahora. ¿Cómo? Ustedes aprendieron a valorar realmente el amor familiar, la generosidad, la importancia de ayudar a otros, y yo aprendí a valorarme a mí misma, a encontrar mi propia fuerza, a construir una vida que me hiciera feliz independientemente de las acciones de otros. ¿Entonces no te arrepientes de haberte mudado al centro? Para nada. Esta ha sido una de las mejores etapas de mi vida. He encontrado amigos verdaderos, he descubierto nuevas facetas de mí misma, he aprendido que puedo ser feliz a los 73 años. Te amo, mamá bonita, y yo te amo a ti, mi hijo querido. La víspera de Navidad, mi pequeño departamento se convirtió en el centro de la celebración familiar más hermosa que había tenido en décadas. No solo estaban mis hijos y nietos, sino también doña Remedios y don Evaristo, don Aurelio, varios vecinos del edificio, y 2 de los niños becados de Valladolid que habían venido a pasar las fiestas con sus padrinos en Mérida. La mesa no cabía en mi comedor, así que extendimos la celebración a la azotea, donde don Evaristo había colgado luces de colores entre las plantas. El menú fue completamente yucateco, relleno negro, cochinita pibil, tamales colados, pibipollo, y para el postre, buñuelos con miel y dulce de papaya. Abuela Esperanza, me dijo Sebastián mientras me ayudaba a servir los buñuelos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu nueva casa? ¿Qué? Mi niño, que siempre está llena de gente que te quiere. En la casa vieja a veces se sentía muy vacía. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta a mí de mi nueva casa? Le pregunté. ¿Qué? ¿Qué me enseñó que el hogar no es un lugar, sino las personas que amas y que te aman? Santiago, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó corriendo. Abuela, ¿eso quiere decir que donde quiera que estés tú, ahí está nuestro hogar? Exactamente, mi amor. Ricardo se acercó con una copa de ponche navideño en la mano. Mamá, quiero hacer un brindis. Todos los presentes, familia, amigos, vecinos, niños becados levantaron sus copas y vasos. Por Esperanza Morales, dijo Ricardo con voz firme y emocionada, una mujer que nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere que nos alejemos para que los demás aprendan a valorar lo que tienen, una mujer que nos mostró que nunca es demasiado tarde para crecer, para cambiar, para ser mejores personas. Por la abuela Esperanza, gritaron los gemelos. Por doña Esperanza, agregaron los vecinos. Por la mujer más fuerte que conocemos, terminó Carmen. Mientras todos brindaban,
Yo miré alrededor de esa azotea llena de luces, de plantas, de risas, de música, de amor. Miré los rostros de mis hijos, ya no los niños egoístas que me habían lastimado, sino hombres y mujeres adultos que habían aprendido las lecciones más importantes de la vida. Miré a mis nietos, creciendo rodeados no solo del amor familiar, sino también del ejemplo de generosidad y compasión hacia otros. Miré a mis nuevos amigos, que me habían acogido cuando más lo necesitaba y me habían enseñado que la familia se puede elegir. Yo también quiero hacer un brindis, dije, levantando mi copa de ponche. El silencio se hizo inmediatamente, por las segundas oportunidades, por las lecciones que duelen pero que nos hacen crecer, por los hijos que a veces tienen que perdernos para aprender a amarnos, por los nietos que nos recuerdan por qué vale la pena seguir luchando, por los amigos que se convierten en familia, y por la vida, que a los 73 años aún me puede sorprender con regalos inesperados. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi balcón bajo el cielo estrellado de diciembre. En la plaza, las últimas parejas de enamorados se despedían bajo las luces navideñas. La ciudad de Mérida dormía tranquila, arrullada por la brisa tibia que llevaba aromas de bugambilia y jazmín. Saqué de mi bolsa una carta que había escrito esa mañana y que pensaba entregar al licenciado Hernández después de las fiestas. Era la modificación final a mi testamento, la que reflejaba no solo mi perdón hacia mis hijos, sino mi profunda satisfacción por la manera en que todos habíamos crecido durante este año de separación y reconciliación. La herencia monetaria sería dividida en partes iguales entre mis 3 hijos, pero con una condición: cada uno debía usar una parte de su herencia para continuar expandiendo la beca Esperanza Morales y para mantener la escuela primaria que llevaría mi nombre. De esa manera, mi dinero no solo los ayudaría a ellos, sino que seguiría ayudando a otros niños durante generaciones. Pero más importante que el dinero, les dejaba algo que valía mucho más: el ejemplo de que el amor verdadero a veces requiere que seamos lo suficientemente fuertes para alejarnos, para exigir respeto, para valorarnos a nosotros mismos. Les dejaba la lección de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejores personas. Les dejaba la certeza de que el perdón no es debilidad, sino la fortaleza más grande que existe. Y sobre todo, les dejaba la tranquilidad de saber que durante los últimos meses de mi vida habíamos sido una familia real, basada en el respeto mutuo, el amor genuino y la generosidad hacia otros. Gracias, Tomás, susurré hacia el cielo estrellado, dirigiéndome al esposo que había perdido tantos años atrás. Nuestros hijos finalmente aprendieron todo lo que tratamos de enseñarles. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, y la tomé como una señal de que él me había escuchado. Al día siguiente, que era Navidad, desperté con el sonido de villancicos yucatecos que alguien cantaba en la plaza. Me asomé al balcón y vi a mis 3 nietos Sebastián, Santiago y la pequeña Sofía, la hija de 2 años de Javier, que había nacido durante estos meses de reconciliación jugando en la fuente colonial mientras sus padres los vigilaban desde una banca cercana. «Abuela Esperanza», me gritó Sebastián al verme en el balcón, «ven a jugar con nosotros. Ya bajo, mis amores». Me puse mi vestido florido más alegre, me recogí el cabello en un chongo suelto que dejaba escapar algunos mechones plateados, y bajé a encontrarme con mi familia en la Plaza Santa Lucía. Mientras jugaba con mis nietos alrededor de la fuente colonial, rodeada de mis hijos que reían y platicaban animadamente, bajo el sol dorado de una mañana navideña en Mérida, me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: no solo el respeto y el amor de mi familia, sino mi propio respeto y amor hacia mí misma. La mujer que había sido humillada en su cumpleaños 72 había muerto esa noche. La mujer que jugaba con sus nietos en una plaza colonial, rodeada del amor genuino de una familia que había aprendido a valorarla,
Era alguien completamente nuevo, una mujer completa, fuerte, generosa y, finalmente, verdaderamente feliz. Los millones de dólares habían resultado ser lo menos importante de toda esta historia. El verdadero tesoro había estado siempre en mi corazón, la capacidad de amar sin condiciones, pero también la sabiduría de exigir respeto. Y eso, a diferencia del dinero, era algo que nadie nunca podría quitarme. Durante la cena de mi cumpleaños mis hijos dijeron: ya nos cansamos de ti, puedes buscar un asilo para vivir, y me expulsaron a gritos, pero ellos no imaginaban que yo guardaba $6 millones en mi maleta.